1 Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3, si lo tiene, dice amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a analizar a partir de estos versículos qué entendemos lo que es el término iglesia. ¿Qué es una iglesia en el sentido literal de la palabra? ¿Y por qué le hemos llamado la esencia? Porque para conocer algo, nosotros tenemos que saber de qué está compuesto eso. Es decir, su naturaleza, su esencia es lo que compone eso que se va a estudiar. Entonces la iglesia, el término iglesia, ya en ese nombre está contenido lo esencial, lo que nos identifica, nuestra propia naturaleza, sin necesidad de andar pensando, inventando o agregando. Con solo estudiar el nombre iglesia, descubrimos quiénes somos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, Pablo aquí le escribe a la iglesia de Corinto, pero también le escribe cartas a la iglesia de los Gálatas, iglesia de los Colosenses, de Efesios, etcétera. Hay muchas iglesias en muchos lugares, así como hay muchos lugares, en cada lugar hay iglesias. Igualmente el día de hoy, muchas iglesias. Pero lo más hermoso es que todas estas iglesias están conectadas, tienen algo en común. Aunque sean muchas iglesias, en realidad bíblicamente todas son una sola iglesia. Es decir, el Señor no tiene varias iglesias porque hayan varias iglesias con diferentes nombres. La iglesia del Señor es una sola. ¿Cuánto te acuerdas conmigo? No hay 2, 3, 4 iglesias. Aunque usted diga esta mañana, pero si yo conozco iglesias que se llaman Nazarenos, Bautistas, Asamblea, esos son apellidos, no importa. La iglesia de Cristo es una sola. Y lo que vamos a estudiar es cuál es la esencia, en qué nos parecemos con cualquier otra iglesia que, aunque se llame con otro apellido, nos identificamos como hermanos en Cristo totalmente todos. Entonces, la esencia es lo que me va a permitir saber qué somos nosotros. Hay un término en el idioma que para estudiar una palabra se dice la etimología de la palabra. La etimología es como que si uno va a desmenuzar una palabra, viendo de dónde vino esa palabra, cómo se originó esa palabra, cuáles son sus raíces. Y eso es lo que trataremos de hacer un poco en este momento. Iremos al término iglesia, basándonos en los textos y otros más que hemos leído, para identificar qué es lo esencial, para que de aquí en adelante usted realmente pueda decir: yo soy iglesia de Jesucristo, con mucho orgullo. ¿Cuántos alaban al Señor? Que usted se siente identificado y agradecido, porque estamos hablando de gratitud. Gracias a Dios que yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Pero si usted no sabe ni lo que es la iglesia, le va a dar lo mismo llegar o no llegar, estar o no estar, ir o no ir. Pero desde el momento que usted entiende, está consciente qué significa ser iglesia, por qué está aquí, usted le va a dar gloria a Dios por eso. Va a poder comprenderlo mejor. Partamos de que en nuestro Nuevo Testamento, que se escribió en un idioma que nosotros no hablamos, el idioma griego, ahí donde se construye el término iglesia, que suena algo parecido, en griego es eclesía. Ese es el término en griego, eclesía. Y cuando se originó esta palabra, entonces, esa palabra contiene los elementos que queremos estudiar. Y la división de la palabra desde el punto de vista etimológico tiene 3 partes: eclesia. Son 3 elementos y cada componente contiene una verdad, por la cual nosotros esta mañana vamos a decir: esta es la esencia de la iglesia. Por algo tiene esos componentes, esas raíces, esos términos. Así que estudiemos eclesía partiendo en esos 3 puntos.
Pero quiero comenzar con el del centro, la frase del medio. Porque dije que son tres: ek, kles, ia. Pero la palabra kles es el corazón y quiero comenzar por ella. En primer lugar, número uno, para decir kles, ¿por qué contiene ese término? Es un verbo. Kles significa llamar. ¿Qué significa? Dice bien, que hay dos palabras que se repiten ahí. Pablo, llamado. ¿Lo vio? Pablo dice llamado. Y luego en el versículo 2 dice: a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Notó la palabra llamado ahí? Entonces, lo primero que usted debe aprender esta mañana, debemos recordar, es que ser iglesia es ser llamado. Un llamamiento. Hermano, aquí no venimos porque nosotros queremos o quisimos. Aquí hubo un llamamiento para venir aquí. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y ya va viendo por qué usted le va a dar gloria a Dios. ¿Por qué está aquí? Porque Dios quiso que viniera. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un llamado. La esencia, en primer lugar, se explica que ser iglesia es porque hay un llamamiento en tu vida y en mi vida para llegar a la iglesia. Llamados. Esta palabra kles, fíjese que es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento en hebreo, que sonaba kol. Kol significa llamar. De tal manera que cuando se tradujo del hebreo al griego, prácticamente no perdió kles, kol, el mismo significado. Ellos traducían kol para congregación, para asamblea. De tal manera que el llamado que nosotros queremos esta mañana a recordar que tenemos es un llamado, hermanos, que no lo dice Pablo, no fue de hombre ni por hombre, sino por la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Dios hace el llamado. Vaya conmigo a Mateo 9:9. Y para los que anotan, en esencia, iglesia es ser llamado. Ese es el primer punto. En esencia. Entonces, en esencia, iglesia no es ser religioso. En esencia, iglesia no es ser simplemente un creyente que cree, sí creemos. Pero es que sobre nosotros hay un llamamiento. Ese es el primer elemento, el primer ingrediente. Somos llamados. Mire Mateo 9:9. Un ejemplo de lo que ha pasado con todos nosotros le pasó a este hombre. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Ahí Mateo cambiólo por su nombre. Porque usted está aquí porque un día pasó Jesús por su vida. Y lo vio a usted, vio su nombre. La semana pasada estudiábamos que Dios llama por nombre. Cuenta por nombre, no por números. Entonces vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, es decir, lo que le llamaban publicano, que para los judíos ese era un pecador, porque sabían que todos los publicanos, o sea, los que hacen impuestos en ese tiempo, eran ladrones. Mire, Jesús pasa y vio un ladrón, literalmente hablando. Y es que nosotros no éramos mejor que Mateo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Todos más de algún pecado teníamos. Y por eso Jesús nos miró. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y gloria a Dios, reconocer eso es importante. Yo no estoy aquí porque haya sido buena cosa. Estoy aquí porque era un pecador. Punto. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Cuando vemos esa palabra sígueme, ¿qué está haciendo Jesús? Un llamado. Sígueme. Jesús nos dijo un día sígueme. ¿A cuánto le dijo sígueme? Yo creo que el Señor te habrá dicho y por eso estás aquí. Porque hay algo en tu corazón que te dice, yo tengo que ir a buscar de Dios. Pero es que fue la voz de su Espíritu que vino sobre nosotros y nos ha dicho, sígueme. Y mire lo que dice, y se levantó y le siguió. Un día nosotros nos levantamos del lodo, del pecado, de la inmundicia y seguimos a Cristo. Por eso estamos aquí. Y por eso nos llamamos iglesia, porque Jesús dijo, sígueme y le seguimos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí estamos siguiendo a Jesús porque estamos siguiendo su llamado. Recuerde, hay un llamado.
Y ese llamado no se limita al día que usted vino a Cristo o cuando usted acepta a Cristo. El llamado permanece. El llamado tiene que ser permanente para que usted no se le olvide que usted sigue caminando porque hay una voz que lo sigue llamando. Hay un hermano que me gustaba esta frase y decía: hermano, acordate que estamos bajo llamamiento. Acuérdese, usted está bajo llamamiento. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, que no se le vaya a olvidar. Si se le olvidó y se ha descuidado de seguir al Señor, de servir al Señor y de hacer la voluntad de Dios, yo te recuerdo esta mañana: si eres iglesia, estás bajo llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Llamado. Para Pablo, llamado es sinónimo de ser salvado entonces. Porque desde el momento que Mateo se levantó y siguió a Jesús, ahí recibió la salvación Mateo. Porque está creyendo en el llamado. Oyó y obedeció. Eso es la naturaleza de ser iglesia. Alguien que oyó y obedeció. Tú te puedes identificar: soy iglesia, si oíste, pero estás siguiendo, obedeciendo el llamado. No te puedes llamar iglesia si tú no estás siguiendo el llamado. Iglesia es aquel que está siguiendo su llamado. Y por eso decimos que allí hay salvación, según Pablo. Vaya conmigo a Romanos 8:30. Porque el llamamiento está dentro de todo el proceso de la salvación. Dios no llama a alguien para que esté un rato en la iglesia. Dios no llama a alguien para que esté un tiempo en la iglesia. Dios lo llamó para que tenga vida, y vida en abundancia, y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tienes que recordar que si te has alejado, si te has desviado y te has descuidado, tienes que volver a tu llamamiento. Amén, hermanos. Estás bajo llamamiento. La cosa es que si estás obedeciendo al llamamiento. Miren lo que dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, es decir, el Señor planeó. Ahí predestinó es que Él planificó la salvación desde antes que naciéramos. Desde antes que nacieran nuestros padres, desde antes que creara el mundo y la tierra, Él había predestinado nuestra salvación. Había planeado porque sabía que íbamos a pecar y desobedecer y nos íbamos a perder. A los que predestinó, a estos también, dice, llamó. Gloria a Dios, porque el Señor no solamente planificó, sino que lo ejecutó. Mire qué bueno, nosotros a veces planeamos tantas cosas, 100 cosas planeamos y tal vez una hacemos en el año. Pero qué bueno es Dios, que la que planifica la ejecuta. Y si estás aquí es porque está cumpliendo lo que Él planificó. Denle aplauso al Señor. Estoy aquí porque Dios planeó que yo estuviera aquí en la iglesia de Jesucristo. Esta es obra de Dios, no es tuya ni mía. Así que estamos hablando que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, por eso te digo, no te llama para que vengas a pasear y a dar tu vuelta. Vienes al llamado para ser justificado por Cristo Jesús. Y la justificación significa que recibes salvación. Porque a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Mire, todavía estamos en la tierra. Pero como esto Dios es eterno, nos predestinó desde antes de nacer y ya nos tiene glorificado para la eternidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque desde ya usted puede decir, estoy en la gloria. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque Efesios 1:3 dice que Él nos salvó y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Así que no esté viendo lo que está viendo en este mundo, lo que ve en sus ojos. Usted vea lo que dice la palabra de Dios que Dios ha hecho. Dios me llamó, estoy bajo llamamiento porque me predestinó para esta salvación y el Señor ya me tiene glorificado. Debo seguir adelante siguiendo. Amén. El llamamiento, hermanos, implica entonces que la iglesia tiene que entender que está aquí no por una casualidad, no por una rutina, no por una costumbre, es porque está siguiendo su llamamiento. Esa es la primera naturaleza de ser iglesia. Estamos siguiendo esa voz que un día me dijo, sígueme, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hebreos 3:1, y completo ya esta parte, que la iglesia en primer lugar es ser llamados, vivir en llamamiento. Y mire qué interesante lo que dice Hebreos 3:1 acerca de este tema de vivir bajo llamado. Dice 3:1 de Hebreo, por tanto, hermanos santos, participantes
del llamamiento, ¿qué dice? Celestial. ¿Se da cuenta que aquí no estamos porque los hombres inventaron la iglesia? Este es un llamado celestial. ¿Usted me está escuchando? ¿Quién lo llamó? El Señor. No te llamó hombre. Si un amigo te trajo, Dios usó ese amigo para traerte. Entonces, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La profesión es lo que creemos, lo que decimos con nuestra boca, porque la salvación, dice la Biblia, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces dice el escritor de Hebreo que consideremos que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, nuestro sacerdote y nuestro Salvador. Pero que recordemos que hemos creído porque recibimos ese llamamiento celestial. Hermanos, podríamos traducir, algunos entienden por qué le llama llamamiento celestial. Porque por un lado es un llamado que vino del cielo, vino de Dios. Este llamado no vino de la tierra. Aunque estamos en la tierra, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. La iglesia no es del mundo. Usted ya sabía eso, ¿verdad? La iglesia no es de este mundo, aunque esté en el mundo. Juan 17, el Señor lo dijo ahí. No somos del mundo, pero otros han dicho llamados celestial. Alguien tradujo así, llamados al cielo. O sea, el llamamiento celestial se ve en las dos maneras. ¿De dónde viene tu llamado y para dónde vas con todo este llamado? Vamos para el cielo. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque dice: el que beba de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Tienes un llamado para seguir a Jesús en esta vida, pero tu llamado es para ir a la eternidad con Cristo Jesús. Ese es tu llamado, iglesia. Te recuerdo, vamos caminando por este mundo temporalmente como extranjeros y peregrinos, pero vamos a la patria celestial, rumbo al cielo. ¿Cuántos glorifican al Señor? Esa es la esencia de ser iglesia. Somos iglesia porque estamos viviendo bajo llamado. No estamos aquí completos, lo predicamos también anteriormente. Vamos en un proceso para llegar a una plenitud en Cristo Jesús. Vamos al siguiente punto. He abordado el segundo término que dije, que es cles. Eclesia. ¿Vamos bien? Me voy a retroceder al primer término, el más pequeño. Ec. ¿Por qué lo llevo en ese orden? Porque quiero que usted vea el corazón del llamado. Pero luego viene el término ek, que me va a dar la segunda esencia de ser iglesia, la segunda naturaleza. Ek se traduce como afuera. ¿Qué significa ek? Afuera. Fíjese bien, vamos a conectar. Si kles significa llamado, ek quería decir llamados afuera. La segunda cualidad de la iglesia, o la esencia de la iglesia, es que este llamado es un llamado a salir afuera. ¿Pero afuera de qué? ¿Afuera de dónde? En el antiguo uso del griego, literalmente la palabra se usaban para decir salir de la casa. Ek, salir de casa. En cierto sentido literal, para venir aquí, usted salió de su casa, ¿sí o no? Fíjense bien cómo se aplica esto. Ek significa salir de casa. Para adorar a Dios, para venir a reunirnos aquí, tuvimos que salir de casa. Para ir a su trabajo, usted sale de casa. A menos que tenga su trabajo en casa, ¿verdad? Online. Pero de alguna manera, aunque sea, tiene que salir de la cama para ponerse ahí a trabajar en la computadora. Si es un trabajo, ¿verdad?, de casa. O sea, hay un salir. Ek significa ese movimiento, pero dice afuera. Y es la segunda palabra o partícula que me define mi naturaleza. Vivo bajo llamamiento, pero este llamamiento se debe entender como un llamado a salir fuera. Esa sería la segunda definición. Esencia de ser iglesia es ser llamado afuera. Casa, que es el término que lo usaban ellos, implicaba muchas cosas, no solo la casa física donde habitamos. La casa puede ser ese edificio, pero puede ser toda la familia que se llame casa. Por eso Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová, su familia. ¿Sabe que a veces
la familia te puede poner un obstáculo para seguir a Cristo, ¿sí o no? La familia te puede poner obstáculo para eso. Y por eso dijo el Señor, el que no me ame más a mí, más que a sus padres, madre y hermanos, no es digno de mí. Entonces Dios tiene que valorarnos, tiene que evaluarnos a nosotros qué tanto estamos dispuestos a seguirle. Porque hay otros que dijeron, Señor, déjame primero que vaya y me despida de mi padre. El que pone la mano en el arado y vuelve a ver para atrás no es digno de mí, dice el Señor. Mire qué interesante, ni siquiera la familia se debe interponer entre tú y el llamado. Ni siquiera la familia. Otra aplicación de casa era un linaje, una generación. Por ejemplo, se usa en la Biblia la casa de David. Significaba toda la descendencia davídica. Por eso a Jesús se le llama hijo de David, imagínense. 700, 800 años antes y sigue siendo hijo de David. 1000 años antes y sigue siendo hijo de David. Porque está conectado con la genealogía. Entonces ese otro término. Qué importante es saber, hermanos, que aunque nosotros venimos de una generación, cuando venimos a Cristo, Dios nos hace nacer de nuevo en una nueva generación. Por eso es que la Biblia habla que en el Señor, hermanos, nosotros vencemos, rompemos y cortamos toda maldición generacional. ¿Cuántos dicen amén? Sal de tu familia en un sentido espiritual, sal de tu genealogía, tu generación. Pero también casa se le decía a toda la nación. Los profetas cuando le hablaban a Israel decían, oh casa de Israel, oíd palabra de Jehová. No se refería a una casita, se refería a toda la nación. En este sentido entonces puede ser todo el país, toda una región de pueblos. Nosotros como personas venimos de una región, de una cultura, de un ámbito regional, de un país. Pero cuando venimos a Cristo ya esa identidad pasa a segundo plano, porque ahora somos hijos de Dios. Y aunque en tu cultura y en tu país se hablaba de una manera, ahora tienes que hablar como se habla en el reino de los cielos. Es que en mi país hablamos así, pero si eso va contra la palabra, tienes que dejar eso, mi hermano. Porque ya saliste fuera de familia, de generaciones, de regiones, de pueblos que tienen sus propias costumbres, no conforme a la palabra de Dios. Pero fíjense que va más allá. Casa se le llamaba también al mundo. En el original, cuando el texto dice, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí está la palabra casa habitada. Mire, por eso qué interesante que hoy los científicos le llaman la casa común, le llaman a la tierra también. Y es que no hay otro planeta, y siguen buscando, ¿verdad?, donde hay vida y no la han hallado. Es el único país que es nuestra casa. Pero si lo vemos en el ámbito espiritual, Dios nos ha llamado a salir del mundo. ¿Sí o no? Dios te ha llamado, por eso dice bajo llamamiento. ¿Llamamiento a qué? ¿A dónde? A salir fuera. Estar en el mundo, en el ámbito espiritual, implica que tú vives en este mundo conforme a su sistema de vida y de conducta que no le agrada a Dios, porque el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno, pero nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Hemos salido del mundo. Te recuerdo, hermano, si dices que eres iglesia, tú tienes que haber salido del mundo. Ay, ay, ay. Esa vida del mundo ya no es compatible con ser iglesia. Porque la palabra lo dice, saliste fuera. A menos que solo lo digas, pero no has salido fuera. Esa es otra cosa. Pero los que quieren ser iglesia, ¿cuántos quieren ser iglesia? Mire que me agacho para no ver quién quiere decir iglesia. ¿Quién quiere ser iglesia? Sal fuera del mundo y vive para Dios. Sigue el llamado de Dios como Dios quiere, mi hermano. Gloria a Dios. Entrégate completamente y deja esa vida del mundo. Incluso que si la familia se opone, si tu generación ha tenido otras costumbres, o es tu cultura, o este mundo, hermano, dice que el que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo de Cristo Jesús. Llamados afuera. Vaya conmigo a 2 Corintios 6, 17 y 18. Soy llamado, vivo bajo llamamiento, pero en primer lugar tenemos que aclarar que hemos sido llamados a salir fuera del pecado, de la inmundicia, de las costumbres de este mundo. Mira qué clarito lo dice 2 Corintios 6, 17.
Por lo cual, ¿qué dice, hermano? Salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién lo dice? Dice el Señor, no lo digo yo esta mañana. Salir en medio de ellos es salir de la inmundicia, es salir de las costumbres, del pecado. Sal de en medio de ellos y apártate, dice el Señor ahí. Dios, el Señor Todopoderoso, hermano. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estoy bajo llamamiento de qué. El Señor, hermano, a los que ha llamado, no los quiere que vivan en el pecado. O sea, he sido llamado a salir del pecado. A los que Dios llamó, no los quiere ver en muerte. Nosotros estamos en vida, porque Cristo es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo lo que se practique que te lleva a la muerte, eso no es ser iglesia. Hay cosas que practica el ser humano que lo llevan a la muerte. El vicio, la corrupción, los riesgos que se toman, ¿verdad? La falta de sensatez muchas veces lo hace reaccionar de manera violenta, simplemente por orgullo, por lo que sea. Pero todas esas prácticas llevan a muerte. El creyente debe actuar para vivir en la vida de Cristo, porque fuiste llamado a la vida, gloria a Dios, a la vida de Cristo. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, en un sentido espiritual, a salir de las tinieblas. Entonces también el Señor nos ha llamado para que salgamos de tinieblas. El mundo está en tinieblas. ¿Cuántos creen eso? La Biblia lo dice. No es asunto que lo creamos, simplemente lo dice y lo creemos, porque lo dice la Biblia. El mundo está en tinieblas. Cuando el Señor te llamó a ti y Él quiere que fueras iglesia, que le siguiera, y tú dijiste, sí, yo sigo al Señor, a medida que vas siguiendo tu llamado, estás dejando las tinieblas y estás acercándote a la luz que es Cristo Jesús. Juan 8:12 dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Llamamiento, iglesia, es ser llamada a la luz, entonces, a la vida. Completo esta parte con este texto, hermanos. Recuerde primera de Pedro, muy clarito, 2:9. Ahí nos dice que verdaderamente nosotros hemos salido, hemos sido trasladados, cambiados de un lugar a otro. Leo primera de Pedro 2:9. Mire cómo ahora el Señor habla a los que un día estaban en las tinieblas, en la muerte, en el pecado. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, ¿quiénes son esos vosotros, hermanos? La iglesia. Usted diga, esos somos nosotros ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Ve? Hasta otra nación ya el Señor nos llamó. Ya no seguimos siendo más de la nación donde nacimos. Ahora somos otra nación, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Se fija que ahora esos pueblos con las culturas que usted nació, tienen que dejarlas porque ahora usted es pueblo santo de Dios. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ahí está la palabra llamar, la primera esencia de ser iglesia, ser llamado. De aquel que os llamó, pero llamarte ¿de dónde? Que dijimos fuera, ¿verdad? Llamarte afuera, llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos siguiendo el orden, ¿verdad? Ahí. Soy llamado ¿a dónde? A dejar las tinieblas, a dejar el mundo, a dejar la vida que me enseñaron los padres, los abuelos, porque ahora sigo a Cristo Jesús. Él es la luz de mi vida y por eso nos llamó a salir fuera. Y mire qué interesante, porque salir fuera puede tener dos propósitos: salir de y salir hacia. ¿Verdad que sí? Es un movimiento. Para salir yo dejo algo y me encamino hacia otro. Dejo una cosa para seguir otra. He salido de el mundo, el pecado, las tinieblas, la muerte, de Satanás, para ir ¿a dónde? A ser nación de Dios, pueblo santo, un linaje escogido por Dios. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Yo no sé si te estás gozando, pero ahora somos eso. Hemos venido de allá a acá,
al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo no solamente dice llamados. Pablo primero se dice Pablo llamado, fíjese bien. Pero ¿llamado a qué? Llamado a ser apóstol. Entonces hay una dirección hacia donde Dios nos llama. A Pablo lo llamó, no solo significa que lo salvó, sino que lo llamó para que ejerciera un ministerio de parte de Dios. Y de eso hablaremos otro día. Quiero decirte que Dios te llamó para ser un ministro también de parte del Señor, para ejercer un ministerio. Pero también dice abajo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, fíjese bien, ¿para qué los llama? Llamados a ser santos. Estoy ahí en 1 Corintios 1:2. Note que va a continuación el llamado a ser santo. Entonces, por eso estamos diciendo que en segundo lugar, mi primer lugar, mi naturaleza es ser llamado. Vivo bajo llamamiento, pero tengo que recordar que como estoy bajo llamamiento, he sido llamado a cambiar de lugar, salir para ir a otro lugar. Y en este caso estamos hablando que salimos de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Salimos del mundo y la inmundicia a ser santos para Dios. Hay un traslado, hay un cambio de vida. Eso es ser iglesia. Pero si una persona dice yo voy a la iglesia, pero vive como quiere, porque dice no, esos son fanáticos, nadie me tiene que decir cómo vivo, entonces sí, vas a la iglesia, pero no eres iglesia. Usted me va comprendiendo. Porque ser iglesia es vivir bajo el llamamiento y haber sido trasladado de un lugar a otro. Estoy estudiando la palabra eclesía. Salimos para otro lugar, salimos afuera. Por eso decían, literalmente ellos decían, salían de casa y salían a algo, salían para algo. Usted sale de casa, sale para algo. A menos yo no sé que usted salga de su casa y diga, ¿y ahora para dónde voy? A menos que está perdiendo la razón. ¿Sí o no, hermano? Usted sale para algo. La iglesia salió para algo. ¿Cuántos dicen amén? Para vivir para Dios, para tener un cambio, para comenzar a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es un algo. ¿Para qué estoy saliendo? Ecles. Y vamos al tercer punto. La última partícula, ia. Hasta eso tiene significado. Por razón tuvo el Señor que dice que los cielos y la tierra pasarán, pero ni una tilde ni una jota pasará de la palabra. Que un punto tiene su razón por qué Dios la puso ahí. Porque la palabra eclesía termina en ia. Tiene también su razón de ser, su significado. A esta frase o a partícula final se le llaman sufijos. El primero era un verbo. Era un prefijo, se le conoce. Y este se llama sufijo. ¿Por qué lleva ese término? ¿Por qué estamos hablando que significa llamar afuera? ¿Y por qué ahora encontramos esa terminación ia? Se dice que esta partícula es de cualidad de conjunto o colectivo. ¿Dice bien? Ia significa conjunto o colectivo. ¿Qué significa ia? Conjunto o colectivo. Fíjese que yo le he dicho muchas veces aquí a ustedes que usted es iglesia en tanto está reunido y está unido a una congregación. Mientras usted no está unido, reunido, congregado, usted es miembro, pero no conforma toda la iglesia. Iglesia es cuando está todo el conjunto. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a verlo por esta partícula. Ia significa que aquellos que Dios llamó afuera, no es para que salieran ahí como quien dice cada quien por su lado. El Señor los llamó a todos para reunirlos a todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso hay lugares de reunión. Por eso hay sitios donde nos congregamos. Porque la esencia, la tercera esencia de ser iglesia es, en primer lugar, haber sido llamado afuera a congregarse. ¿Cuántos alaban su nombre? A estar juntos. Me voy a quedar con esta palabra, juntos. Fíjese que Pablo, cuando dice después de ser llamado a ser santo, estoy en el versículo 2 que leímos, y luego agrega, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. ¿Por qué tuvo que agregar con todo? Ahí está la tercera esencia o explicación de iglesia. Porque iglesia dice son llamados. En segundo lugar, a ser santos. Pero en tercer lugar, con todos.
Sabe que literalmente en griego, si se tradujera literalmente, a veces no está tan literal, muchas veces en nuestras versiones, dice junto con todo, dice en el original griego. Dice bien la palabra junto, que no aparece aquí. Entonces ya te da la idea que ser iglesia es estar juntos. ¿Usted me escuchó? Es ser iglesia, es estar juntos. Aquí no aplica aquello que dice juntos pero no revueltos. Aquí tenemos que estar unidos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, unidos en un solo pensar, en un solo sentir, unidos en todo, mi hermano. Si tú quieres ser iglesia, tienes que unirte a nosotros. O sea, estoy hablando como congregación local. Si usted dice, yo me voy a unir aquí a la congregación, gloria a Dios, porque ahí está la iglesia también en ese lugar. Lo que estoy diciéndote es que tú tienes que pertenecer a una congregación. Porque eclesía significa que fuiste llamado a salir fuera para estar en un nuevo pueblo, en una nueva comunidad. Dice, yo soy iglesia, pero yo no sé ni a qué iglesia voy a ir. Soy creyente y no sabe ni a qué iglesia vas. No, no existe eso. La iglesia es cuerpo de Cristo. Es pueblo reunido. Los llamó a salir fuera para congregarlos. Fíjese bien que la idea de eclesía en el tiempo de Cristo lo usaban los griegos y los romanos para las convocatorias. Cuando ellos decían, venga, dice esto el César, y se reunía toda la gente. Los edictos, los llamados que hacían el ejército, por ejemplo, cuando convocaba a nuevos soldados, los llamaba a reunirse. Es decir, era una asamblea. Esa es la palabra que se traduciría más formal. Ya ia significaría una asamblea. Gloria a Dios que aquí nos llamamos asambleas de Dios. Amén. Una congregación, un conjunto. De tal manera que eso se hacía para poder reunir para un propósito. Aquellos para reunir soldados, quizás para reunir información y darle al pueblo una indicación política, qué sé yo, que se usaba, o para hacer elecciones. Se reunían en aquel tiempo en un lugar para elegir a sus representantes. Pero o sea, se reunían, tenían que hacerlo juntos. No podían hacerlo separados. Por eso la obra del Señor tenemos que hacerla juntos. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede decir, yo voy a hacer la obra de Dios allá y conmigo no se meta nadie. Hermano, tenemos que trabajar juntos. ¿Lo escuchó? Hay personas que dicen, yo le sirvo a Dios como el Señor me llamó y no dependo de nadie. Hermano, entonces estás desarticulado, porque lo predicamos la semana pasada. Dice que tenemos que las coyunturas que se ayuden mutuamente. Efesios 4:11. O sea, no estoy predicando mis opiniones, estoy predicando lo que significan los términos eclesía. Y eso significa entonces que la iglesia tiene que estar, como dice Efesios, concertada y unida. Y aquí significa congregados, una asamblea, reunidos. Por eso es que estamos aquí, hermanos, y cada día que hay oportunidad, usted dice, yo tengo que ir a reunirme porque estoy cumpliendo la esencia de ser iglesia. Estoy reunido con mis hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Estoy congregado. Hay gente que dice, verá, hoy en día, como esto de la pandemia, no, si lo puedo ver virtualmente, eso no es ser iglesia. ¿Acaso a usted lo pueden operar virtualmente? Póngase el celular y le voy a operar ahí. No, hermano, eso fue una época, una temporada difícil que se adaptó la situación, pero desde el tiempo de Cristo es la asamblea, la congregación. Todos los días, dice Hechos 4, por el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. O sea, tiene el sentido, hermano, que eso se te quede grabado en esencia. No solo eres llamado a salir fuera del mundo, eres llamado a salir fuera a reunirte. Amén, hermanos. Vamos con la palabra de Dios. Vea conmigo ahí a Salmo 133, muy conocido ese texto, pero a veces nosotros decimos, esto ya lo conocen todos. No, hay alguien que vino hoy y no sabe lo que dice Salmo 133, y por eso tengo que leerlo. Salmo 133. Estamos hablando ahí Antiguo Testamento y luego voy a leer Nuevo Testamento. Salmo 133, un bello salmo de la congregación, del significado de estar aquí esta mañana. Está en la palabra que dice, mirad, como quien dice, wow, observen, vean cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Aleluya, denle aplauso a Cristo, hermano. Aleluya, gloria a Dios.
Mire que le da dos cualidades a la reunión: bueno y delicioso. Wow. Si usted no es iglesia, usted está aburrido aquí, impaciente viendo la hora. Pero si usted es iglesia, usted se está gozando aquí. Porque dice que estar reunido es bueno. ¿Acaso no es bueno estar acá? Pero es delicioso. ¿Por qué? Dice la Biblia: gustad, probad que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Usted dice: yo quiero probarlo. Ven al Señor. Oye la voz de Dios que te dijo esta mañana: sígueme. Y cuando tú le sigas, ya va a ser iglesia y comenzarás a disfrutar la reunión que tenemos aquí. Se disfruta. Se disfruta el tiempo de la alabanza. Se disfruta el tiempo de oración. Se disfruta el tiempo de lectura de la palabra. Hermano, eso tenés que experimentarlo. Yo no te lo puedo hacer comprender. Hasta que no sigas tu llamado, no entiendes lo que yo estoy predicando. De tal manera que dice la palabra cuán bueno. Sabe que en hebreo la palabra bueno también tiene otra traducción. Significa bello. Y si tuviéramos la traducción que es correcta también, miren cuán bello y delicioso es estar juntos. Hermano, ¿acaso no se siente bien? Estoy hablando de lo normal, de lo ordinario. Que usted, cuando ha salido tiempo fuera y vuelve a su casa, ¿cómo se siente otra vez en su casita? Se siente bueno, se siente delicioso. Así es venir a la casa de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Qué bueno es estar esta mañana reunidos! ¡Oh, gloria a Dios! Y si alguien lo está viendo virtual, yo le animo, vaya a reunirse también. Gloria al Señor. Porque eso no lo sustituye nada. Dice literalmente: bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el final de ese capítulo termina diciendo: porque allí el Señor envía la bendición y la vida eterna. Si usted dice: yo quiero bendición, pero no se quiere congregar, porque dice que es allí cuando están juntos, Dios envía la bendición y la vida eterna. Usted dice: el Señor me puede bendecir a mí en casa. Claro que te puede bendecir, pero el propósito de Dios es bendecirte en tu casa, pero bendecirte también en familia, en la iglesia del Señor. Están las dos cosas y es clave. Hago un paréntesis: por eso un grupo de religiosos creen que orar en público no es bíblico, porque se agarran de aquel texto que Jesús dijo: cuando oren, entren a su cuarto, cierren la puerta y orando en secreto. Lo han leído, ¿verdad? Pero no entienden que Jesús oraba en público para hacer sanidades y milagros. Gracias te doy, Padre, por haberme oído. Entonces las dos cosas, una cosa no elimina la otra. Entonces usted no puede decir: yo aquí en mi casa oro, canto, no necesito una iglesia. Hermano, necesitas estar en una iglesia. Dele aplauso a Cristo si usted está de acuerdo. No conmigo, sino con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Déjame decirte entonces, la iglesia es unidad. Y la reunión fortalece la unidad de la iglesia. Necesitamos estar juntos. Necesitamos reunirnos. Necesitamos congregarnos. Porque es esencia de ser iglesia, eclesía. Estar juntos es parte de la esencia. Salimos de casa y regresamos a casa. Fíjese bien, todos tenemos una casa. En sentido general, ¿verdad? Todos habitamos un lugar, apartamento, lo que sea. Pero usted se va a su trabajo, se va a su escuela, lo que sea, pero luego sabe dónde tiene que volver, a dónde tiene que regresar. Qué triste es ver las personas que no tienen a dónde ir, ¿verdad que sí? Es triste. Qué difícil es esa vida. No tienen un lugar. En el ámbito espiritual, esta es tu casa espiritual. Entonces viene usted, cuando termine el culto, usted se va a sus quehaceres terrenales, diríamos domésticos, de la vida cotidiana, a trabajar, estudiar sus proyectos, lo que sea. Pero usted debe recordar que debe regresar a su casa espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted me está copiando, hermano. Yo tengo que volver a mi casa. Yo no me puedo quedar en la calle como un indigente. Fíjese, vamos a inventar este término: indigente espiritual. O sea, personas que no les gusta reunirse. Cuando dicen que son hijos de Dios, Dios tiene una casa entonces. ¿Acaso Jesús no dijo: en la casa de mi Padre? El salmista dice: oh, cuánto amo tus moradas, la casa de Dios. Entonces pensemos en eso. Esta es mi casa.
Mientras nosotros estamos allá en la casa, allá físicamente, esa casa es temporal, esta casa es eterna. En el ámbito espiritual, reunidos aquí, conformamos la casa espiritual eterna. Y esta es la que va a permanecer, no mi casa, no tu casa, la que tenemos allá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso te conviene venir y volver a tu casa, porque esta es la que va a permanecer. La obra de Dios es lo que va a permanecer. El que haga la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Eso dice la palabra del Señor. Vaya conmigo 1 Corintios 14, 26. Creo que ese texto describe lo que hace la reunión. ¿Por qué nos congregamos? ¿Y por qué aquellos, verdad, que quizás hoy vinieron por primera o segunda vez y dicen, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Porque la Biblia dice, ¿qué se hace en la reunión? ¿Qué se hace cuando nos congregamos? 1 Corintios 14, 26, oiga lo que dice, y estoy en el término de darle entonces un sentido a la congregación, a la reunión, a estar juntos. ¿Cuál es el sentido de estar juntos? 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, oiga bien, cuando os reunís, estamos en el tercer punto, IA, que significa juntos, reunidos, congregados. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Salmo significa adoración a Dios. ¿Qué hacemos aquí, hermano? Adoramos a Dios. Dice que entonces tenemos salmo, tenemos doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Qué estoy haciendo aquí, hermano? Estoy dando enseñanza. Entonces cuando te reúnes hay salmo, es decir, hay cánticos, hay adoración, pero tiene que haber doctrina. Esto no solamente puede ser, hermano, que te sientas bien. Tú tienes que aprender lo que Dios quiere que aprendas. Y si tienes que cambiar algo, pues tienes que cambiarlo, porque yo creo que prevalece más lo que Dios piensa que lo que yo pienso. Isaías 55 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿Qué más hay? Dice, tiene lengua. Esto se refiere cuando los creyentes son llenos del Espíritu Santo y Cristo dijo, hablarán nuevas lenguas. Ah, por eso que usted dice, yo he oído que muchos hablan extraño en esas reuniones. Porque en la congregación hay salmo, hay adoración, hay doctrina, hay enseñanza, pero hay lengua, es decir, hay oraciones en otros idiomas. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cuántos alaban su nombre? Todo lo que estamos haciendo, hermano, es para que tú te edifiques, para que tú crezcas, para que te desarrolle la doctrina, la alabanza, la oración, la administración, la palabra, todo es para que crezcamos. Por eso te pregunto, hermano, ¿vale la pena congregarse, sí o no? Mire cuántos beneficios, cuántas cosas se hacen en la congregación. Porque dice, cuando os reunís. Me gusta ese énfasis, porque entonces no dice, cuando tú lo haces allá en tu casa solo. Cuando os reunís, es que se pueden hacer todas estas cosas. Hermano, muchas veces pues en la casa tenemos que comportarnos de una manera, más si conviven muchas familias o en un apartamento. Pero gloria a Dios que aquí hay libertad en la casa de Dios. Y aquí tú puedes decir, gloria a Dios, y nadie te va a callar. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso aquí es la oportunidad para poder alabar y glorificar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Termino esta parte con Hebreos 10:25, una exhortación muy conocida para muchos, pero para algunos quizás es primera vez. Y por eso cae muy bien, no puedo dejar de leer este texto. Hebreos 10:25. Que dice, y lo vamos a tomar ahora para completar el término eclesía. Soy llamado a salir fuera, pero no me olvido de este tercer punto, que hay que estar juntos. 10:25 de Hebreo, no dejando, ¿qué dice, hermano? De congregarnos, de juntarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Wow, desde aquel tiempo ya había gente que no le gustaba ir a la iglesia. Ah, pues no nos asustemos que hay mucha gente todavía hoy que no le guste congregarse. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, que es lo que estoy haciendo esta mañana, hermano. La exhortación es decirte, hermano, si estás haciendo así, no es lo correcto, tienes que cambiar. Esa es una exhortación. Claro, si tú te dices, a mí no me gusta que me exhorten, y esa es otra cosa. Pero la palabra de exhortación es para edificación y salvación, entonces. Pedro dijo, Señor, qué dura es tu palabra. Jesús le dijo, ¿ustedes también se van a ir? No, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna.
O sea que aunque esta palabra te incomode, gloria a Dios, porque Dios quiere acomodarte bien entonces. Dios quiere que te ordenes. Dice, sino exhortándonos. Y mire lo final, subrayelo, porque hay que enfatizar esto también hoy en día. Tanto más cuanto ve que aquel día se acerca. Se acerca el día. Ya se acerca el día. ¿Cuál es el día? El día grande y poderoso que Cristo vendrá a levantar la iglesia. Oh, gloria a Dios. Oiga bien, Jesucristo viene a levantar a la iglesia. Póngale mente a eso. ¿A quién va a levantar Cristo? No es a lo que uno piense que es o no, es lo que es la iglesia bíblicamente. Vive bajo su llamamiento. Vive saliendo del mundo y vive viviendo como Dios diga. Pero también vive obedeciendo a Dios, aún en esto que estamos haciendo de congregarnos. Voy a terminar con un cuarto punto que sería un resumen, pero que le agrega un broche de oro a toda esta definición. Hoy hemos aprendido entonces lo que significa eclesía, eclesia, 3 términos importantes. Pero no puede haber iglesia si no lo agregamos con este punto que Pablo lo dice allí, muy importante. Versículo 2. Dice, ¿qué dice ahí? Versículo 2. A la iglesia de Dios. Ese es mi cuarto punto de conclusión. A la iglesia ¿de quién? De Dios. Por eso con este punto yo cierro reafirmando lo que he dicho en los otros puntos anteriores, pero lo voy a repetir con más énfasis. Si estamos aquí, no es porque nosotros queremos estar aquí, es porque Dios nos ha llamado para estar aquí. Si nosotros hemos dejado el mundo y el pecado, no es porque nosotros quisimos ser buenas personas, es porque el Espíritu Santo rompió cadenas en nosotros. O sea, hemos sido llamados por Dios y hemos podido salir de este mundo que nadie lo puede dejar si no es un milagro de Dios, porque la salvación es un milagro. Y al venir a congregarnos aquí, hermano, y aquí viene lo que tal vez no he dicho. El centro, la razón, el significado principal de toda esta congregación, que aunque ya dijimos que es para salmo, doctrina, lengua, interpretación, etcétera, todo gira alrededor de él. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Aquí no venimos por hombres, para hombres, por concilios, por nominación. No, aquí venimos por Dios. Venimos para Dios. Venimos con Dios y venimos en Dios. Dele gloria al Señor. Él es el centro. Por eso es que Cristo dijo: yo fundaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Más de 2000 años de la iglesia de Dios y sigue aquí predicando el evangelio. Porque esto no es de hombre. Y dice la iglesia de Dios. Y Pablo le agrega luego lo local, lo terrenal, la iglesia de Dios en Corinto. La iglesia de Dios diríamos hoy en Texas, en Guatemala, en México. Pero es iglesia de Dios antes que todo. Entonces, ¿llamados por quién? ¿Por quién salimos fuera del mundo y del pecado? ¿Y por qué nos reunimos aquí? Wow, gracias por los que responden. Me están dando a entender de que sí, nos estamos comunicando. Dele aplauso a Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Marcos 3:13, y cerremos ahí, importante, para poner una definición final, diría en esta hora. En esencia, iglesia es ser llamado por Dios a salir fuera del mundo para reunirse con Él. En esencia. No es costumbre, no es religión, no es práctica, no es lo que, porque hay que hacerlo, no. Es porque aquí nos espera una persona. Es el Señor que nos está llamando. Y por Él venimos aquí. Amén, hermanos. Marcos 3:13. Después subió al monte, hablando de Cristo, el fundador de la iglesia.
Y llamó, subrayé llamó, ahí está la primera clave. Por eso empecé por llamar. Y llamó así a los que él quiso. Por eso es que esto me llena de gozo, porque él quiso que estuviéramos aquí. ¿No le da gozo eso, hermano? Gloria a Dios. Si usted lo piensa bien eso y dice, wow, él quiso que yo estuviera aquí. Pero ¿quién soy yo? Qué tan grande es el amor de Dios que él quiso que tú fueras de la iglesia. Llamó a los que él quiso y vinieron a él. Ese es el otro punto, que hay que seguir el llamado. Porque Dios llamó a todo el mundo. Murió por todos, ¿sí o no? Pero lo dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios porque él quiso que estuviera aquí. Y gloria a Dios porque venimos a él. Le dijimos, sí, Señor, te seguiré. Y vinieron a él, verso 14, y estableció a 12. Ahí está la congregación. Mire qué interesante. Los llamó, salieron fuera y los congregó. Ahí los estableció y los reunió. ¿Para qué? Estableció a 12 para que, dice, estuviesen con él. Aquí estamos con Cristo, hermano. Aquí estamos con Cristo, iglesia. Aquí no estás por mí, ni por la hermana, ni por tu esposo. Aquí estás por Cristo. Por Cristo. Por Cristo. Por Él estamos aquí. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Él me llamó, Él te llamó. Él te lavó, te limpió. Y Él te dice, ven conmigo a congregarte. Gloria a Dios, que con esto yo diría, wow, usted no va a querer dejar de congregarse. Amén, hermano. Porque si usted lo piensa bien, yo vengo aquí para Él, por Él y con Él. No vengo a ver quién vino y quién no vino. Ni vengo a ver cómo vino y qué hace. Mis ojos, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que dice para que estuviesen con Él. Y luego dice para enviarlos a predicar. Ya predicaremos de ese punto en otro momento. Pero aquí estamos hablando de la conformación de ser iglesia. Es ser iglesia de Dios para estar con Él. Gloria al Señor. Termino, hermanos, con Salmo 89:7. Voy a terminar con ese versículo. Salmo 89:7. Le confirma que el centro de todo esto no es el grupo de alabanza. El centro de todo eso no es el pastor. El centro de todo esto no son los diáconos, no son los líderes. ¿Quién es el centro de reunirse, ser iglesia? Lo dice Salmo 89:7. Óigalo, hermano, y por favor subrayelo. Y con eso vamos terminando. Dice, Dios temible en la congregación de los santos. Wow, aquí no es cualquier cosa. Aquí está el Dios todopoderoso. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Usted no mira quizá un grupito ahí insignificante de personas, pero aquí está el Dios temible y poderoso. ¿Qué más dice? Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Estamos alrededor de quién? Aunque estés a la orilla ahí con tu familia, estás alrededor de Cristo. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.